Bueno, mientras presento a Luisa, en lo que terminan de colocar ya la parte técnica, eh, bueno, es un gusto que estén con nosotros. Vamos a empezar ahora. Y en esta ocasión, la maestra Luisa del Rosario Aguilar Ruth va a presentar, ¿cómo lo titulaste? Jesús Rivera y Fierro entre la música y la lentografía. Es licenciada en Derecho, licenciada en Piano y maestra en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y presentó una tesis titulada La imprenta musical profana en la Ciudad de México 1826-1860. Ha participado como ponente y conferencista en diversos foros del país y ha sido invitada a colaborar en la organización de las colecciones de partituras de los fondos reservados de la Biblioteca Central de la UNAM y de la Biblioteca Cuicamantini de la Escuela Nacional de Música. Es estudiosa del desarrollo de la imprenta musical mexicana en el siglo XIX y actualmente cursa el doctorado en el programa de posgrado en música de la UNAM. En realidad ya tiene el examen de candidatura, ya lo único que le falta es presentar la tesis, que ya nada más le tiene que poner fecha y ya. Pero bueno, entonces es un gusto que esta tarde nos acompañe Luisa del Rosario Aguilar, que nos hable de uno de los principales impresores de música en el siglo XIX. Muchas gracias, Luisa. No sé si ya estamos. ¿Cuál es el de la bocina? El de la bocina, es este mismo. Para silenciar es este. Para silenciar, ese. Eso es, lo estamos haciendo para poder poner la presentación. Ya está. Ya lo están cargando y ya. Bueno, mientras eso está, quiero desde luego agradecer a la doctora Rosario de la Torre por esta maravillosa oportunidad de compartir con todos ustedes lo que ha sido la pasión de mi vida desde que lo descubrí hace ya más de 10 años. Es verdaderamente fantástico para mí porque este es un tema que no se había estudiado realmente, porque no es fácil estudiar en México. Hay otros países de América Latina en donde sí es más sencillo, porque, por ejemplo, en Brasil, porque a pesar de que lograron la independencia, siguieron teniendo un sistema monárquico de gobierno. Entonces, las imprentas de libros y de música pasaban por la venia del emperador. Y eso hizo, desde luego, primero, que hubiera una producción constante y muy rica, y la otra, que haya archivos perfectamente estructurados de estos papeles, de estas publicaciones, cosa que no pasa en el resto de América Latina. Aquí tenemos nada. Todo, porque como esto se vendía, estamos hablando de productos que se vendían, entonces están en las casas de la gente que los compró. Y eso quiere decir que están por donde sea. Por un lado. Y lo que hay en las bibliotecas de las... Ya está. Gracias. Okay. No, ya nada más se ejecuta la función y cuando termine la manda ahí para... Sí. Sí. Ahorita está compartiendo el progreso. Bueno, entonces ya puedo poner... Sí, lo estamos viendo ya. Muy bien. Error, no. Ya lo había abierto. No. Ya. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces, decía yo que estudiar esta producción de música impresa es complejo por esto, porque no hay archivos primero y después, porque como no se había estudiado, no había ninguna pista de por dónde empezar a armar un rompecabezas, que realmente fue un rompecabezas, y que por fortuna, a pesar de que tardé 6 años en encontrar los puntos, lo logré hacer. Perdón que hable de mí. Bueno, así es como pasó la cosa. Entonces, ya que está esto aquí, les digo que pues realmente es para mí un honor estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, por interesarse en estos temas. Y en los próximos meses escucharemos en este espacio historias y cuestiones sobre la música en el siglo XIX. Y no es casual que el primer módulo de este curso esté dedicado a un personaje fundamental
de esta historia y de esto que ustedes van a escuchar, que es más ni menos que Su Majestad la partitura. Aquí traigo muchos ejemplos de la época para que los vean con calma, pero estamos cuando yo hablo de impreso musical en el siglo XIX, de lo que estoy hablando es de algo así. Ya traje muchas, entonces las pueden ir viendo. Muchas de ellas están en la presentación, otras no. Y fundamentalmente lo que les sugiero es cuando la vean, se fijen bien en los pies de imprenta, porque ese es el principal obstáculo para estudiar esto. Y es lo que hay que saber. ¿Quién lo imprime? ¿Cuándo se imprime? ¿Dónde se imprime? A veces no está. Es decir, ¿cuándo nunca? ¿Cuándo nunca está? A veces dónde y a veces quién. Y eso es un elemento importantísimo para comprender la complejidad de este estudio o de este objeto de estudio. Bueno, diremos entonces que la partitura es el resultado de un esfuerzo de siglos por expresar gráficamente lo que en principio es solo sonido. Música de sonido. Como supondrán, no es nada fácil. La historia de la codificación musical comenzó en el siglo VII, y la escritura como la conocemos hoy, con pentagramas, barras de compás, todas las instrucciones que están allí, se estandarizó en Europa y en la Nueva España en el siglo XVIII. O sea, vean la cantidad de tiempo que tardaron en ponerse de acuerdo en cómo se iba a escribir esto. Es un asunto polémico el de la música escrita. Aún hoy los compositores insisten en ponerse creativos y dan por inventar nuevas maneras para escribir sus obras. Y es que las partituras son codificaciones muy complejas, más parecidas por su naturaleza a una imagen que a un texto. O sea, se parecen más a un cuadro que a un libro. En su naturaleza, las partituras. Con el éxito de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, los impresores pensaron que sería una gran idea hacer copias de música en forma más eficiente de lo que podía hacerse con un copista, que lo hacía en forma manuscrita. Sí, muy difícil. Experimentaron entonces con varias técnicas como la gilografía, el grabado en madera, la calcografía, el grabado en metal y los tipos móviles. En algunos casos intentaron la impresión con técnicas mixtas, como es este caso, que tiene los bordes en gilografía, madera, y la música con tipos móviles. Quería yo mostrarles una foto, pero aquí no aparece, ¿no? A ver si te aparece. De cómo son los tipos para la música. Los tipos móviles para la música tienen las 5 líneas del pentagrama. O sea, son tipos larguitos. En las 5 líneas del pentagrama y la nota específica puesta ahí. Con lo cual, ya podemos ustedes entender que el cajista tenía que saber música. Del mismo modo en que después los editores de música y los que hacían estas cosas tenían que tener alguna idea, sino realmente saber esto, ¿no? Saber de música. Entonces decía yo eso. En esta imagen, tenemos un ejemplo de estas técnicas mixtas. Se trata de un salmo de Martín Lutero, impreso en Leipzig en 1545, en el que, como decía yo, los bordes están hechos con filografía y la música está hecha con tipos móviles. Les traigo un ejemplo musical, no es esta partitura en específico, pero es otra pieza, es otra pieza de Martín Lutero, o sea, es contemporánea de esta partitura, y vamos a escuchar, se trata de una composición de Martín Lutero, está interpretada por Paula Bargiesek, soprano, Hans Mayer laúd y Heinrich virginal. El virginal es una especie de clavecín, como una espinetita chiquita. ¿Escuchas? Es un coro, es una soprano, es un laúd, un instrumento de cuerda, y un virginal, es el instrumento de teclado. ¿No está conectado? ¿Cómo hago?
A ver, tiene aquí el microfonito que dice que no. ¿Se lo quito? A ver. Que no. Hacemos cambio. Sí, ¿verdad? Claro. Sí. Y no se oye nada, y esta presentación sí tiene que ver con la música. Bueno, mientras vean las partituras de lo que... Exacto, mientras juegan. Estaba regulado los derechos de autor. Antes de 1842 no hay una sola ley que regule esto. Sí. Y aún después de 42 no se hacía mucho caso. Y aún incluso ahora... Ni ahora. En realidad, cuando comienza a hacerse más o si sistemáticamente, de forma mejor, sobre todo el depósito legal y estas cosas, es a finales del siglo XIX. En esto, estas partituras son de la primera mitad, digamos, segundo tercio del siglo, y aquí en realidad no podemos esperar que esto esté depositado. Normalmente cuando se deposita está puesto, ¿no? Depositado conforme a la ley, y eso sí, vamos a encontrarlo en ejemplares ya de 1887, 89 y adelante. Antes es difícil. El autor componía, se imprimía. Exactamente. Y sí. a ver quién se la piratea, ¿no? O sea, no había... Lo que pasa es que era una práctica distinta. En realidad tenía que ver con que la música sonara. A ver, vamos tal vez a pensar esto, que es interesante. No en sentido de propiedad como tal, porque hablamos de un momento en el que no había reproductores, en el que no hay nada más que música en vivo. Claro. Entonces tiene sentido que hubiera muchísima música disponible. El sonido. Los acuerdos podían ser desde incluso podía haber sido, tal vez como ahora, ¿no? Si yo tengo un libro, quiero que se publique, pues a lo mejor yo voy y yo pago al impresor para que me lo publique. Estos acuerdos de editor, compositor, con un dinero por medio, podemos verlo también ya en forma bastante clara, igualmente a finales del siglo XIX. Justamente con las ediciones que hacía Nagel, lo que hacía Wagner. Antes de esto, no digo que no ocurriese, pero no, al menos tampoco se ha estudiado, es que también eso es la verdad, tampoco se ha estudiado. Probablemente al estudiarlo encontraremos una práctica particular de ese periodo, pero eso es creo que importante. A partir de la base que hablamos de un momento en el que lo que importa es que haya música, que esté disponible. O sea, el compositor tenía que escribe su obra, escribe la música y va con el impresor y le dice, mira, tengo esta obra. Entonces, con el impresor especializado. Sí, con el impresor. Tenía que ir cargando todas las partituras, ¿no? Porque, bueno, no sé si pensarían, bueno, me las pueden... Es su información, ¿eh? En realidad, los compositores, los mismos compositores, perdón, gracias. No, los compositores, ellos mismos se usaban entre ellos. Y no era visto como plagio o como algo así. No era visto como plagio. Sí, y yo creo que el uso, tal vez no tanto sentido comercial, sino que estuviera, que se usara, porque la música formaba parte de la vida cotidiana de una manera tremenda. Tal vez no lo podemos entender hoy, a menos que nos planteemos como grandes escuchas de radio, ¿no? O de ahora con el iPod, andan los chavos con sus audífonos puestos todo el rato, ¿no? Un poco así. Pero pues no había audífonos. Lo que había era en una buena casa o en un palacete o con alguien de un grande de alguna ciudad o algo para llevar para... Eso es el sistema del mecenazgo, ¿no? El sistema de la persona poderosa o rica que financia al compositor o al artista. Aquí estamos hablando de algo mucho más cercano a nosotros. Aquí hablamos ya de una sociedad en la que la música está bastante democratizada. No, esta idea de que las élites
que son las únicas que tienen acceso. Pues no es así. Para empezar, la música tiene una capacidad tremenda. Entonces probablemente, a lo mejor la gente, no toda la gente puede comprar un boleto para la ópera, pero yo le aseguro, de hecho ocurría así. Muchas de estas obras las ven y son producciones del área fulanita de la ópera para piano y para canto. ¿Por qué? Pues porque estaba la ópera, el compositor se arrancaba con el arreglito y saliendo de la ópera te vendían la partitura de la ópera. Entonces, eso, a lo mejor el boleto para la ópera no estaba tan fácil, pero una partitura, en la primera mitad del siglo XIX, una partitura costaba lo mismo que un periódico. Entonces, tampoco es un precio exorbitante. No digo que todo el mundo lo pudiese pagar, o lo quisiera pagar, pero tampoco es un precio totalmente fuera de rango, primero. Y segundo, una vez que la música está sonando, el que pase la oye. Entonces, hay un asunto de repetición que no es privado. Y la otra cosa es que... Las partituras de piano, ¿verdad? Por lo que vi. Sí. Que es el principal instrumento, no sé, en México y en general, el del siglo XIX, ¿no? El piano es el rey del siglo XIX. ¿Cuándo llegan los pianos? Justo la sesión pasada le preguntaba a la expositora, nos habló de un inventario que había de Jauregui, y no había pianos, o sea, había otros instrumentos en su tienda, pero no había pianos. Claro, los pianos están en México desde el siglo, en la Nueva España, desde el siglo XVIII. Y antes de los pianos están otros instrumentos de teclado, ¿no? Como los clavecines, los clavicémbalos, los clavicordios, que son los clavicordios que son, diría, como el abuelito de los pianos, no los clavecines. Los clavecines funcionan de otra manera, ¿no? Mucha gente dice, como es teclado, pues ha de ser pariente del piano. Pues no. El clavecín, la espineta, el virginal funcionan más parecido a la guitarra. La cuerda es cuerda puntada, cuerda así, salen unas uñitas y así me caen, por eso suena un poquito metálico a veces. Es clavecín, ¿no? El piano funciona distinto. El piano tiene unos martillos que pegan en la cuerda y entonces vibra la cuerda. Se parece más, es más un instrumento de percusión, el piano. Entonces, cuando hablamos de pianos, tenemos que hablar de eso, ¿no? Entender eso. Los pianos como tales no existen antes del siglo XVIII. Nada más por eso no pueden llegar antes, porque no existen. Pero no se tiene registro de cuándo llegó el primero. Sí se tiene, no tengo el dato yo aquí, pero sí existe. Sí existe. Porque seguramente Sí. llegó uno y luego llegaron muchos y luego ya había partituras en todos lados. Y no solo eso, se construían aquí también. ¿Aquí? Sí. No. Sí, se importaban y se construían aquí. Voy a cerrar. Van a cerrar el micrófono un momentito. Ya no se escucha. Bueno. Muy bien. Entonces, pasamos al imprenta en la Nueva España. Las partituras impresas en la Nueva España que se conocen son de música religiosa y también tratados para la enseñanza. Otra música, básicamente música no religiosa, circuló en esos años en manuscrito y en impresos que importaban de Europa. Impresos importados en Europa. Que se vendían en librerías como la de Jauregui, justamente, de la que hablaron. Esta imagen es una página de las 4 Pasiones y Canto de Jeremías, impresa en la imprenta de Juan Dávalos en 1664. Vamos a escuchar una oración de Jeremías, que no es esta tampoco, pero es una oración también dedicada a él,
tomado del álbum Santiago y la antigua liturgia hispánica. ¿Esto es impreso? ¿Son tipos móviles? No sé si logran ver. Ah, sí, claro. Las rayitas. Varias rayitas, ¿verdad? La línea roja no es continua. Tiene unos espacios pequeñitos, blancos. Claro, ahí, que son ahí termina el ya. tipo. Exacto, ahí se puede ver cómo es el tipo móvil en música. Aquí están las líneas. Sí. Entonces, cada tipo tiene sus líneas de pentagrama y sus notas. Y las van poniendo. Un ejemplo de la necesidad que había en el periodo novohispano de imprimir partituras localmente es el caso de Lucas Alamán, quien en 1810 intentó establecer una imprenta de música. Él narra esta anécdota en su Historia de México y dice: en los primeros años de mi juventud, intenté, unido a los hijos de Riaño y de don Bernabé Bustamante, formar un establecimiento de grabado de música que era entonces muy escasa y cara. Y adiestramos a este joven en grabar los punzones, que fue la escuela en que se formó para grabar los troqueles de la Casa de Moneda. Todavía conservo entre mis papeles música grabada con los punzones que hizo. No he podido recordar su nombre ni saber qué suerte corrió. Es decir, contrataron a un muchacho que trabajaba en la Casa de Moneda, sabía manejar el troquel, y le dijeron que hiciera los tipos móviles para la partitura. Por lo que dice don Lucas Alamán, sí lograron imprimir partituras con esos tipos móviles. Pero hablamos de eso, el tipo móvil. Con la independencia, las vías del comercio con Europa se reestructuraron y se hizo entonces aún más clara la necesidad de tener imprentas locales que abastecieran la demanda de música, que como hemos dicho, podemos imaginarnos que era tremenda, ¿no? Okay. Estaba todo el tiempo. Esta imagen es de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, 27 de septiembre de 1821. Y como sonido, como ejemplo musical, quiero compartirles una marcha dedicada a este momento triunfal, compuesta por José Antonio Gómez y Holguín, un personaje del que hablaremos un poco más adelante. Se trata de una marcha para piano que forma parte de una obra mayor titulada Gran pieza histórica sobre la independencia de la nación mexicana. La vamos a escuchar en la interpretación de Lidia Gerberov al piano. Primera edición de esta obra. No tiene pie de imprenta, porque no sabemos ni quién la imprime, ni dónde la imprimen, ni cuándo la imprimen, pero podemos inferirlo por una leyenda que pone ahí, y dice José Antonio Gómez de Holguín, a la edad de 18 años. Este personaje nació en 1805, entonces podemos suponer que esta partitura fue publicada en 1823, o alrededor de esa fecha. Esta primera edición está en la Biblioteca Nacional de España, no está en México, está en España. Y es una bellísima portada, como pueden ver. Hay una segunda edición de esta misma obra que publicó Ignacio Cunquito,
En 1843 la publicó por entregas. De esta manera. Ahora se los voy a pasar. ¿Por Ignacio quién? Ignacio Cumplir. Esta es una edición, yo creo que vale mucho la pena ver, de esta pieza. No es una edición tan similar, pero sí tiene algunas Muy bien. Hablábamos entonces de que la música escrita es altamente compleja de la codificación. Se trata de poner en un papel, dice nada más la dificultad, una serie de instrucciones precisas que además pretenden ser suficientes para recrear una secuencia de sonidos congruentes e idealmente interesante para escuchar. Es decir, una partitura es un manual, es un instructivo. Eso es una partitura. Entonces, por eso es tan complejo, porque es preciso. En una partitura no se vale más o menos, no se vale me quedo un poco arriba, me quedo un poco abajo. Si uno tiene una imprenta de libros y queda un poquito arriba la R, pues nadie dirá qué barbaridad, qué sabe qué palabra, sí sabe qué palabra. En la música es otra nota. Entonces, si no queda en la línea, pues ya no fue mi, ya fue fa o re, quién sabe. Entonces, ese es el nivel de precisión que se requiere. Por eso fue tan difícil dar con una técnica que respondiera a eso. Los tipos móviles no fueron. Por eso, además era carísimo y muy complicado por lo que digo, de quedar perfecto. Y luego, las instrucciones, ¿cómo las pongo? También un punzón para esto, también hay un punzón para eso. Y luego, si viene con letra, y si son varias voces, se vuelve aquella una locura. Entonces, definitivamente el tipo móvil no resultó. Pues muchas veces lo que hacían era imprimir una parte y a mano hacían otra, ¿no? La letra a mano o las instrucciones de a mano, otras cosas, a ese nivel de dificultad. Por eso hacía falta encontrar una técnica que fuera barata, fuera accesible y que respondiera exactamente a la necesidad del compositor. Pues esta es la solución, por fin llegó a finales del siglo XVIII con un señor que se llamaba Alois Senefelder. Él era actor y él buscaba alguna técnica precisamente de impresión rápida, porque tenía un amigo que era compositor. Y entonces, oye, mira, es que yo necesito, porque es un problema, no puedo imprimir mis partituras, es muy caro y todo. Y entonces dio con esta técnica que se llama litografía. Entonces el sistema fue ideal para partituras, por lo que ya dije, porque se parece más a un dibujo, ¿no? Y se trata de dibujar en una piedra, luego estamparlo en el papel. Y además la piedra se puede limpiar y se puede volver a dibujar encima. Entonces no pasa como con la calcografía, que como se graba en el metal, pues esa plancha ya, bueno, no se puede reutilizar y es carísimo cada vez. Entonces esta no, pues nada más se limpiaba y otra vez. Entonces era justo lo que era necesario. Fue tan exitoso el sistema que en muy poquito tiempo ya se estaba usando, ya lo estaban usando los impresores europeos. Un ejemplo de estas primeras partituras impresas en litografía son las 3 sonatas de Haydn, Opus 37, que fueron impresas y publicadas en 1797. Y aquí está la tercera sonata, son 3 sonatas, una serie de 3 sonatas, esta es la tercera sonata, precisamente de esta serie, que se llama 3 sonatas para piano, y publicadas por Macario Falter en Múnich en 1797. Vamos a escuchar precisamente esta pieza, esta sonata específicamente, al piano con Jenno Jandu. ¿Y qué pasó en México?
Ya estamos en Múnich, no sé qué. La primera imprenta litográfica llegó a México en 1825. La trajeron dos italianos, Claudio Linati y Gaspar Franchini, con apoyo del gobierno de Guadalupe Victoria. La consigna era apoyar a estos dos litógrafos para que vinieran a México, trajeran la imprenta y después la instalaran en San Carlos y dieran clases. Esto pasó por poco tiempo, porque Linati no era una persona demasiado seria, y entonces no se logró tanto lo de las clases. Sí dio clases un tiempo, y sí hubo un grupito de litógrafos mexicanos que fueron formados en San Carlos con esta imprenta, y entonces la idea era esa. Como digo, Linati no se quedó en México mucho tiempo, pero antes de irse, publicó junto con otros dos personajes, Florencio Gali y José María Heredia, un periódico ilustrado, una revista ilustrada llamada El Iris. El Iris. En esta revista se publicó la primera partitura que se conoce, litografiada, ¿no? Partitura de música, como dije, música no religiosa, litografiada, publicada en una revista, como parte de una revista ilustrada. Trata de esta que está en la imagen, es una escocesa, la compositora, una mujer, por cierto, o al menos así fue firmada, no sabemos si es así o no, pero una señorita Melina de Beaufort, parece que ella es la compositora. Ustedes van a escuchar esta pieza. Un músico importantísimo de la época, ay Dios mío, perdón, de nombre José María Elízaga, se asoció con el comerciante Manuel Rionda para fundar una imprenta musical, en la que todos fueron mexicanos. Así lo pone, desde la música hasta las composiciones que él iba a hacer. Esto es muy importante, estamos hablando de 1826. Acababa de consolidarse la independencia y lo que están buscando es la forma de hacer una identidad, la forma de construir la identidad de esto que se llamaba México y que era un país nuevo. Entonces, cito, en el Águila Mexicana publican un anuncio, el 26 de febrero de 1826, y dice, el ciudadano Manuel Rionda nos acaba de presentar un ejemplar de las primeras composiciones de música que se han tirado en una imprenta que a fuerza de su industria y asidua aplicación ha podido formar en unión del profesor ciudadano Mariano Elízaga. El referido ejemplar tiene la particularidad muy apreciable para nosotros de ser todo mexicano, pues lo es la composición, cuyo autor es el citado Elízaga, director de la Academia Filarmónica, lo es la imprenta, según queda referido, y lo es finalmente el papel. El resultado nos parece feliz en su totalidad, pues que presenta limpieza, claridad y exactitud. Importantísima exactitud. Hablamos. En ejecución, ya habíamos visto en nuestra América algunas impresiones de este género, pero había sido a costa de mucho trabajo y de mucho costo, sin que el efecto se pareciese al presente. ¿De qué hablamos? De los tipos móviles. Carísimo, difícil y encima no quedaban bien. Recordemos aquí entonces la necesidad de precisión de la que hablaba. Entonces esta es la imagen de las últimas variaciones de José María Elízaga. De nuevo, no pone quién imprime, no pone el año, no pone nada, ¿no? El doctor Ricardo Miranda ha pensado que tal vez esta partitura podría haber salido de esta imprenta. Sería una cosa bellísima, no se ha podido probar eso, pero pues, imaginemos que sí. Y vamos a escuchar las últimas variaciones. Las últimas variaciones, al piano Nadia Stankovic.
1826, no sé. Romántico, esto es 100%, ¿verdad? Pues sí. Sí, parece bastante a Beethoven, ¿no? Digamos, es un clasicismo, es un romanticismo, uh, vamos a decir, sí, es una transición entre el clasicismo y el romanticismo. Tenemos algo así. A Elisa le llaman, le han llamado el Haydn mexicano, yo creo que sí, sin duda, pero esta introducción está más cerca de Beethoven. Aunque Haydn es bastante romántico. Es decir, con estas ideas de los contrastes y del manejo del dramatismo. Seguimos entonces. Muy bien, hasta ahí hablamos de la imprenta. ¿Qué pasó con el comercio? ¿Dónde se vendían estas cosas? ¿Dónde estaban? Hablábamos de la librería de Jauregui, bueno, hablábamos, no. Cecilia habló de la librería de Jauregui, había otras librerías. A principios del siglo XIX había al menos 15 establecimientos en los que se vendía música en la Ciudad de México. Música e instrumentos musicales. Entonces, pues ahí se vendían, desde luego. Y hablamos de estas 15 librerías, pero eran librerías. ¿Verdad? Un espacio de venta de libros, y ahí se incluían partituras. De lo que yo les quiero hablar es de lo que fue el primer repertorio de música, el primer espacio dedicado exclusivamente a vender música e instrumentos musicales. Este primer repertorio lo fundó José Antonio Gómez de Holguín, el autor de la marcha patriótica que escuchamos hace rato, y él pidió un préstamo en 1831, en noviembre, a una señora viuda. Le pidió una cantidad interesante de dinero para poder abrir su repertorio de música. Y lo logró hacer, y anuncia la apertura de este repertorio en julio de 1832, en el Sol. Y dice, se anuncia como repertorio de música impresa en México, primera calle de la Monterilla número 1, casa de José Antonio Gómez, donde se expende un surtido completo de gusto, para orquesta, para piano, para canto, para música eclesiástica, etcétera, etcétera, de los mejores autores, Rossini, Haydn, Beethoven, Mozart, etcétera. Se vende una gramática razonada musical que contiene los principios generales de la música, cuyo precio a la rústica es de 2 pesos y empastada 3. También ha salido de la misma casa un impreso de música litográfico titulado Escalas, ejercicios y lecciones para los principiantes sobre temas de Rossini para piano. Esto que tienen es la portada de la gramática musical razonada de José Antonio. Esta obra es muy importante para la historia de la imprenta musical y para la historia del comercio y para la historia de la producción de música impresa. No solo porque el autor de esta obra es José Antonio Gómez, sino porque lamentablemente no pude encontrar un ejemplar ni saqué fotografías de los ejemplos musicales que aparecen aquí. La obra la imprime Martín Rivera, que era el editor del Sol, del periódico. Él imprime el libro, pero los ejemplos de música, que son unas hojas dobladas, las imprime en litografía el mismo Gómez, porque Gómez asistió a San Carlos a aprender litografía. El mismo compositor, ¿sí? Fue y buscó eso. Entonces, él mismo litografía sus ejemplos y los insertan en la publicación. 1832 estamos hablando. Entonces, les voy a compartir un ejemplo de una composición de José Antonio Gómez, de este mismo, ya escuchamos la marcha, pero ahora una composición cuya partitura fue publicada por él mismo. O sea, este ejemplo va a sonar, perdón. Él la publica en una colección que él mismo edita y él mismo dirige, que se llama El Instructor Filarmónico. Esta publicación comienza a salir en 1843, hay por lo menos 2 tomos, y en el primer tomo Gómez compone muchas obras y las incluye. Una de ellas es El Vals de la Aurora. Lo que van a escuchar, lamentablemente, no es El Vals de la Aurora porque no está grabado tampoco. Van a escuchar, en cambio, una obra que me parece fantástica que se llama Variaciones sobre un jarabe mexicano, de Gómez,
y está interpretado por Cyprien Katsaris, que es un pianista impresionante, y ya van a escuchar todos. Obras de gran exigencia técnica. Eso no lo puede tocar una persona que no toque bien el piano. Es interesante, el repertorio del siglo XIX mexicano, la verdad es que no se ha estudiado como comienza a estudiarse en principio por los músicos que la tocamos, pero se necesita mucho más tiempo, yo creo. Bueno, no creo, es lógico que se requiera más tiempo para abarcar de un modo más amplio el repertorio del siglo, porque de lo que suele hablarse es de lo que se ha estudiado, que es finales del siglo XIX, ¿no? Hablamos de Lordu y de Ricardo Castro, de Ponce, esos compositores fantásticos, pero son del final del siglo, y más bien del siglo XX. Hasta aquí estamos hablando de 1840, 1830, 40, 50, 60, lo que vamos a escuchar el día de hoy. Van a poder, ya se dieron cuenta, la escocesa pues no es tan complicada, tiene su gracia, pero no es tan difícil. Esto sí es muy difícil, ¿no? Y vamos a escuchar otras cosas. Lo de las versiones de Elízara son tremendamente virtuosas. En fin, y voy a escuchar un poco de todo, porque eso es el siglo XIX. Entonces, ¿qué se requiere para tocar bien un instrumento? Dos cosas. Buena instrucción y mucho tiempo. Mucha práctica. Y es lo que tenía la gente. Entonces, no es difícil pensar que eso lo tocaba la gente. Si no, ¿por qué lo venderían si no? Si va a ser solo para los que van al conservatorio, cosa que pasa después. Estamos hablando de la década de los 40. Aquí no hay conservatorio todavía. La gente aprende piano en su casa. O a las escuelitas que hay. Pero si no, va al maestro y le enseña a la gente a cantar. Pues pueden tocar estas obras con esa instrucción. No todos, pero hay quien sí. Entonces tenemos aquí a José Antonio Gómez, como dije, como impresor, ya dijimos como impresor, como compositor, como comerciante, como litógrafo. Una persona completísima. Lamentablemente, lo que sí no era bueno era comerciante. Entonces le fue re mal con su negocio, lo quebró. Quebró. Y entonces, como tenía que hacer el pago de préstamo, no lo pudo hacer. Entonces tuvo que traspasar el negocio y la deuda a un comerciante alemán que había llegado a la Ciudad de México en 1828. Su nombre era Antonio Meyer. Y este señor Meyer, desde que llegó, instaló una mercería en la calle del Palma número 13, en esa dirección que está puesta ahí. Entonces, pues ante la problemática, Meyer dice, como no, yo me quedo con tu repertorio, me quedo con tu negocio. Y lo montó, o sea, traspasó todo y lo puso en su mercería, que ya tenía el local. Entonces, así nació el repertorio de música de la calle de La Palma número 13, en 1832, o sea, hablamos de muy temprano. Y este repertorio se mantuvo vigente hasta ya adelantados los 1860. Entonces, creo que es muy importante. De este repertorio no se sabía realmente, incluso había una confusión, como es la calle de La Palma, y después Nagel puso su repertorio en Palma 5, había por ahí una confusión de que quien se había quedado con el repertorio de Gómez había sido Nagel, pero no, Nagel no había llegado ni a México en 32, entonces eso no es. Pues más bien fue Meyer. Y tenemos aquí esta partitura que se llama La Predilecta, es un vals para cuatro manos, compuesto por William Vincent Wallace, que era, les tengo que leer eso, me divertí mucho escribiéndolo de esa manera, a ver si les gusta. William Vincent Wallace, compositor y podríamos decir también viajero profesional. Nació en Irlanda, fundó una escuela de música en Australia, cazó ballenas en Nueva Zelanda,
cazó tigres en la India. Después le dio por conocer América. Estuvo en Perú, Chile y Argentina dando conciertos y finalmente llegó a México. En 1941 dirigió la ópera italiana en México. Publicó muchísima obra en ese momento. De aquí se fue a Estados Unidos, donde fundó la Sociedad Filarmónica de Nueva York. Después regresó a Europa. Se presentó en Londres y en Viena, para después regresar a Estados Unidos y volverse ciudadano estadounidense. Todo eso... Perdón, su nombre es William Vincent Wallace. Este señor hizo todo eso que acabo de decir. En la década, o sea, en los 30, 1830, hizo todo ese periplo y llegó a Estados Unidos a volverse ciudadano norteamericano a los 38 años de edad. Hay que ser profesional. Para verdad. Entonces, este señor Wallace era un compositor muy bueno. También era compositor, por cierto, ¿no? Muy bueno. Y publicó en México mucha obra. Con el pie de imprenta de Andrea de la Palma número 13 publicó al menos 5 o 6 obras con este formato. Son obras pequeñas, digamos, de pequeño formato, son valses, son más una polka, por allá una mazurka. Pero lo que es interesante de esto es que no solamente publica piezas sueltas, las publica ahí, sino que también publica varias obras, esta la repite, pero las demás no, en un álbum que se llamó El presente amistoso a las señoritas mexicanas. No es el de Cumbia. Es uno que publicó Miguel Beristain, que era un gran músico de la época, hermano mayor de Joaquín Beristain, que a lo mejor les suena a todos, gran compositor, que murió muy, muy joven. Entonces, este señor Wallace publica en este álbum mucha obra. Y al parecer, la obra que publica en México no la publica en otra parte. Entonces, hay que estudiar a este viajero, a este. No está grabada esta obra. Les encontré otro vals que se llama La abeja y la rosa, para piano también, de Vincent Wallace. ¿Ese también es de Wallace? ¿Qué registros de qué años vivió aquí? 1841. Por ahí. 41, 42 máximo. No, pues con esa velocidad no le quedaba más que 5 minutos, ya nos fuimos. Era rapidísimo el señor Wallace. A ver, entonces, en los siguientes años, después del repertorio de Gómez y del repertorio de la calle de La Palma, en los siguientes años la Ciudad de México se pobló de espacios donde se producía música, o sea, de imprentas musicales y de espacios donde se vendían estas partituras. En 20 años, entre 40 y 60, llegó a haber más de 40 establecimientos de este tipo en la Ciudad de México. No especializados algunos, pero todos finalmente incluyendo música o productos musicales. Claro, en este espacio de oportunidad es donde se desarrolló carrera musical, pedagógica, todo litográfica, de Jesús Rivera y Fierro. Porque todo esto, sí, llegar aquí, porque me parece fundamental entender cómo esto fue pasando. Esto, o sea, Rivera y Fierro no es una generación espontánea, no es un caso aislado, es el producto de todo un proceso que empezó desde la Nueva España. Entonces, aquí, empieza la litografía de Jesús Rivera y Fierro. Bueno, Jesús Rivera y Fierro fue uno de los impresores musicales más productivos y longevos de la Ciudad de México en el siglo XIX. En su taller se publicaron partituras de gran calidad artística, tanto en lo musical como en lo litográfico. Él era compositor, pianista y profesor. Fue el primer maestro del gran Melesio Morales, y como José Antonio Gómez, combinó su actividad musical con el trabajo litográfico. Algunos de sus hijos fueron personajes importantes del mundo de la cultura y el arte capitalino. Uno de ellos fue el novelista José Rivera y Río. Sus hijos son de apellido Rivera y Río, que es José Rivera y Río. Agustín y Guillermo fueron periodistas y Manuel heredó el oficio de su padre y trabajó con él por muchos años.
Relaciones de Jesús Rivera y Fierro con el ambiente capitalino. ¿Con quiénes trabajó? Con Juan Ramón Navarro, 1849. Ambos participaron en la publicación del primer tomo de una colección de música llamada el Museo Filarmónico. Ahí tienen un ejemplar. En el segundo tomo, Rivera ya aparece como único editor e impresor. Cuando hablo de colecciones de música o de periódicos musicales, me estoy refiriendo a colecciones de partituras. No son textos que hablan de música, no son artículos, no, es música, nada más. Los números están formados con partituras. Emilio Rey, el poeta Emilio Rey, 1851. Ambos coeditaron los primeros 22 números de tercero. ¿Soy yo? Ok, no soy yo. Ok, está bien. De la misma colección. En los últimos 11 números de este tomo y el cuarto Rivera vuelve a aparecer como responsable único. Pero aquí está claramente puesto. Si pueden ver abajo, dice Rivera y Rey. Ahí ven más cerca, tal vez. Rivera y Rey pone abajo. ¿Y qué? A 1950. 51, sí. Severo Rocha, otro gran litógrafo de la época. Severo Rocha se había asociado con un litógrafo francés de nombre Fournier, muy importante. Y el taller de Rocha y Fournier fue de lo más célebre. Probablemente les hablará de ello la doctora Maestra Pérez Salas, que es experta en este tema. Pero eso solo es el dato. Entonces, con Severo Rocha publicaron, ambos, Rocha y Rivera, formaron parte de la Junta de Fomento de los Artesanos en 1840. Y en 1852 se unieron para publicar juntos vocalizaciones y ejercicios de la voz para todas las mañanas con las escalas para todos los instrumentos por Rossini, que es precisamente esta. Publicado por J. Rivera y S. Rocha. Este ejemplar es de los poquísimos que tiene años. Es rarísimo. Pedro Murguía. Se asociaron en 1853 y vendieron en sus respectivos establecimientos sus respectivas producciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una colección de partituras que publicó Pedro Murguía de nombre La Libertad, así se llama la colección. Y este es uno de los números. Como pueden ver, este es el repertorio. Hablamos de piezas para piano, de piezas para canto, de transcripciones, muchas transcripciones de ópera o zarzuela para canto y piano o para piano solo. Este es el caso de El Trovador, de un área del Trovador de Verdi. ¿Eran editados como libros? ¿La colección era un libro? No, la colección era por entregas. Se vendía una partitura a la semana. Las partituras son, como ya vieron, son muy delgaditas. ¿Sí? Entonces no. Al final se ofrecía que al final de la colección se podía encuadernar. Entonces pues, costaba que se encuadernara. Pero si no, la gente lo encuadernaba. Ya no se compartió la presentación de la. Ya terminaron de ver la música de la pantalla. Sí. Esa no les... Muy bien. Sí. No, pero aún sí. No me está escuchando. ¿Cómo puede ver? Me dice salir. Bueno. Voy a tener que seguir porque si no, no voy a... entonces... No, sí, te... Ya está. Sí, iba a decir algo de... que regresaras a lo mejor, pero no sé, al plano de la que ya hizo el plano de la ciudad, ella visualizaba al norte, pero aquí ya estamos en el lado oeste, ¿no? De la Ciudad de México. Eso es muy, sí, voy a regresar.
veas ahí. Si gustan, se los paso para que lo vean. Efectivamente, las librerías tradicionales estaban aquí, en esta parte. Entonces, atrás de la catedral. exacto, lo que vemos es que esto empieza a ampliarse. Y no es casual que, por ejemplo, haya una imprenta litográfica junto a San Carlos, es lógico. Estamos hablando de acá. O sea, nos alejamos, aparentemente. Aunque dentro de la lógica de la imprenta de música, pues, no puedo decir nada. Y otra de las cosas también es que ¿cómo se llama? Las partituras se convierten en una mercancía. O sea, porque antes era muy difícil, ¿no? Exactamente, es que antes era muy caro. Imagínense ustedes, para empezar, en calcografía, todo muy porque así se hacía. Luego importadas. ¿Cuánto podían costar? Por eso serán caras y escasas, claro. Pues, ¿qué es lo que se hace posible con esto? Con tener la producción local. Pues que se vuelve barato. A ver si las compraban únicamente para llevar, para llenar los espacios de la casa, ¿no? Muchas veces las partituras no creo que tanto. Comprando en partituras, en libros, ahí los metían, que era, pues vamos a adornar la casa, ¿no? Podría ser, claro, para poder hacer eso con una apertura tenían que juntar muchas. Porque, imagínense. Nada. Necesitas un montón para tener ya un tomo. Entonces sí. Los puntos son la ubicación de los sectores. Así es. Hablaban de la catedral. Ahí está. Zócalo y la catedral. Ajá. Y atrás era donde estaban la tradicional, la de Jauregui, por ejemplo. El Zócalo, me imagino, Palacio, y atrás De la catedral, hacia la plaza de Santo Domingo. Bueno, hasta la fecha, pues ahí hay. La catedral del lado izquierdo, no sé si lo estoy ubicando. Y atrás de catedral están las. De Santo Domingo estaban. Bueno, siguieron, ¿no? Sí, claro. Aparte. Sí, claro. O sea, aquí lo que pasa es que se amplía. Se amplía el espacio. Lo único que no sé es José Antonio Gómez Holguín, antes de que vendiera y que se pasara el repertorio a La Palma 13, ¿dónde estaba? En la Montería número 1. La Montería número 1. En la calle de la Montería. Esa pues. Ahí está. La Monterilla está, según yo recuerdo, atrás de, sí, exacto. Atrás de catedral. En la primera calle de la Montería, porque hay segunda calle, primera calle de la Montería. Parece ser Argentina ahora, ¿no? Por ahí. Rosario, ¿escuchas bien? Yo sí, todo bien. ¿Sí? Sí, estoy escuchando muy bien. Qué bueno. Gracias. Vamos a poner en grande. Bueno, el siguiente personaje con el que se asocia, ¿no? Con el que se asocia Rivera, digamos, cronológicamente hablando, es Heinrich Nagel. Heinrich Nagel era estoy casi segura que era un antiguo empleado de Meyer. Hice una investigación sobre Nagel específicamente y... Perdón, Meyer era Antonio Meyer. Exactamente. Exactamente. A ver, Nagel estuvo en México, llegó a México una primera vez en 1945. No está muy claro qué hizo en ese periodo. Sin embargo, yo he encontrado indicios que me ayudan a pensar que trabajó para Meyer. Entonces, había una manera de trabajar de los alemanes, ¿no?
Y aparentemente Nagel entra en esta característica, que es venir a trabajar con un gran mercerista o ferretero, o en fin, ¿no? Trabajar con esa persona un tiempo por un sueldo mínimo y con casa y tal, y después conseguir un socio, aprender al negocio, luego conseguir un socio y poner tu propio negocio. Fue lo que hizo Nagel. Entonces Nagel está en México en 45, yo creo que trabajó para Meyer, y después en 49 sale de México y vuelve. Regresa ya con un socio, un francés, Jacob. Y con ese dinero, con ese capital, abren lo que fue primero la mercería, por eso abre una mercería igualito que Meyer, pero abre una mercería y después abre un repertorio de música al lado. Entonces, estos negocios estaban en la calle de Refugio, número 8 y número 9. Con el tiempo, en los años, se mudó a la calle de La Palma número 5, ¿no? Vecino de Meyer. ¿El socio francés quién era? Sí, no me acuerdo su nombre de pila, pero su apellido es Jacob. ¿Y ese era el nombre? Nagel. Jacob era... No, la tienda era mercería, sí, no. Esta era Enrique Nagel y compañía. Mercería es como ahorita de que venden listones y eso. Sí, o sea, no mercería, vendían de todo. Era como ¿La tienda? como una miscelánea, más que... Pero sí, fundamentalmente cuestiones de botones, listones. Pensemos que los productos textiles alemanes aquí eran muy, muy codiciados. El lino, los trajes. Competir con los franceses y con los ingleses y con todo. Entonces, lógico que hayan tenido eso. Ese producto. Entonces, nos regresamos vamos a ver, a Nagel. Y con Nagel tuvo una relación muy larga, muy productiva. Fueron coeditores en muchos casos, como este, por ejemplo. Y no solo eso, sino que aún después de que Nagel vendió su negocio y que se convirtió en Nagel y sucesores, hay que decir eso, en el siglo XIX respecto de los negocios, cuando vemos sucesores, no quiere decir que se murió la persona, quiere decir que la persona vendió y los nuevos dueños son los sucesores comerciales de la... Bueno, no son familiares. No necesariamente, a veces sí. En el caso de Wagner, ahí sí, es un negocio familiar que se mantiene. En el caso de Nagel, no. Nagel vende a otro alemán, a otra persona. No se queda su familia. Pero ya estaba hecho un nombre. Claro, por eso es que se ponen sucesores, porque ¿para qué pierden el nombre que ya está hecho? Tardan mucho tiempo en acreditar. Exacto, marca registrada. Exactamente. Entonces, aquí tenemos este caso que me parece preciosa, partitura. Se llama El Beso, Il Bacio. Esta composición, este es un arreglo, como muchos que hemos visto, de una obra que es original para orquesta y canto. Esta composición es de Luigi Arditi, un compositor italiano muy importante de la época. Y como digo, como en muchos casos, este es un arreglo para piano nada más, ni siquiera para piano. O sea que la melodía está puesta, o sea, no lleva letra, aunque la obra original sí lleva. Entonces aquí pueden ver que dice H. Nagel y compañía de un lado, y de otro lado J. Rivera e hijo. Ahí lo tienen. Es de las que nos pasaste, ¿verdad? ¿Quién? Nagel aquí. Ajá. J. Rivera allá. El sello también se lo digo. Enrique Nagel dice, sí, exactamente. Una duda, ¿cómo deduciste las fechas? Ah, Hay en las partituras. gracias por esa pregunta. Gracias por los periódicos. Porque dije, a ver, ¿cómo voy yo a amarrar esta historia? ¿Cómo le pongo fecha? Entonces pensé que tal vez podía encontrar en los periódicos anuncios de cuando anunciaran la venta de algo. Entonces, claro, como no sabía qué estaba buscando, ni desde qué año, ni en qué momento, entonces me dio la tarea de revisar día por día,
día y año por año desde 1821. Pues sí, porque pues para y ver si desde antes había pasado algo, si después, entonces así fue como pude dar con las fechas. Bueno, entonces aquí les traigo el único ejemplo con canto que les traigo el día de hoy. Todos son puro piano, pero este sí me encanta. Y esta es Ana Netrebko cantando esta obra, se llama Il Bacio. O sea, es una obra súper popular a la fecha. ¿Ah? Muy bien. ¿Podrías ver? Ana Netrebko. Este es el repertorio de la. Aquí no viene la letra. No, por eso digo, es un arreglo para piano solo. Pero la obra original es la que escuchamos. La canto y orquesta. Ni siquiera para nada más canto y piano. Pero eso es un arreglo para piano solo. Eso me refiero, esto pasa mucho. Y aquí ni siquiera dice quién arregla, ¿eh? A veces sí pone arreglo de por tal gente. Y aquí ni siquiera pone quién arregla. Entonces no podemos hacer eso. Propiedad del museo. Siguiente es H. Neldine y compañía. Rivera imprimió el segundo tomo de la colección El Correo Musical, que Neldine había comenzado a publicar en 1874. Aquí ya nos saltamos varios años y tenemos estos ejemplos del trabajo litográfico que se hacía en el taller de Rivera. Este tomo, el tomo de hace podemos ver la diferencia entre uno y otro. El tomo 12, aquí traigo otros ejemplos de esta misma colección. Pueden ver ya si siguieron con la. La hay en amarillo, la hay en verde, la hay en azul, la hay en rojo. Este es José Austri. José Austri llegó a México con una compañía de zarzuela en los años 70 y se quedó. Después tuvo su propia compañía que fue de gran éxito a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Fundamentalmente en 1991, José Austri tenía esta compañía muy, muy exitosa. Con Austri hicieron esta edición, el semanario musical La Zarzuela. No duran mucho. No, muy poquito. Otros Rivera. ¿Por qué pongo esto de Otros Rivera? Porque yo tuve el gran problema de que, claro, como no se había estudiado a Jesús Rivera y Fierro, hay otros Rivera que son muy famosos en el mundo del impreso. Estos son Martín Rivera, ya, del cual ya hablamos, que publicó en la gramática musical de Gómez, y Mariano Galván Rivera, que publica en 39 un himno de José Antonio Gómez dedicado al nacimiento del Niño Dios. Si pueden ver aquí abajo donde dice himno, pone, este último se ha puesto en música y va en papel separado para su más cómodo uso. Aquí en el Instituto Mora hay un ejemplar de este, pero no tiene la música. La música no está. Pero podemos suponer que la música tal vez la pudo haber litografiado Gómez. No lo sabemos, que yo al menos no la he visto. Y Jesús Rivera e hijo. A ver, de los muchos hijos que tuvo Jesús Rivera, Manuel Cirilo, segundo hijo, fue el que se dedicó a imprimir como él. Trabajó con su padre muchos años y después, en 58, abrió su propio taller. Pero siguieron trabajando juntos. Entonces tenía su taller Manuel Rivera y también no Jesús, y trabajaban juntos, y luego Manuel Rivera hacía cosas por su cuenta. Funcionaba así. Tengo dos ejemplos.
el de la derecha es una colección que publicó solo Manuel Rivera, una vez que ya había incluso muerto su padre, que se llamó La Guirnalda Musical. Me parece que es un ejemplo muy lindo de lo que hacía Manuel Rivera. Y el otro es una pieza suelta que publica Manuel Rivera solo en su taller, muy a principios, se ve bastante menos elaborada. Esta obra es de Alexander Goria, o Alexandre Goria, compositor de la primera mitad del siglo XIX, muy célebre. Estas son 3 mazurcas. Yo, lamentablemente, eso tampoco está grabado, pero sí encontré un ejemplo muy lindo de cómo es la composición de Goria, ¿no? De qué tipo de música es la que él compone. Aquí se las voy a poner. ¿No? Esperaríamos cuando decimos música del siglo XIX. Bueno, pues aquí hemos escuchado varias cosas. Me gustaría, en este punto voy a cambiar la presentación, pero me gustaría escuchar qué opinan de este repertorio, lamentablemente rápido, porque no podemos escuchar mucho de las obras, pero ¿qué opinan? ¿Qué opinan de este mundo? Sonoro, ¿qué les dice? Lo que se me hace raro, si no hay una línea de investigación en algún lado para compilar, editar, estudiar cómo se fue conformando el espíritu musical después de la dependencia. México todavía no, lo estamos construyendo. Cada día, cada quien pone su granito de arena y vamos armando esto poco a poco. Con el semillino. Tanto como una línea. Vamos, es que ni siquiera hay archivos ordenados. Lo primero que tiene que haber es tener ordenado lo que se va a estudiar, en primer lugar. Después, pues ya podemos estudiarlo de un modo sistemático. Pero hoy lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo y la verdad es que en los últimos años esto ha tomado un ritmo que ya comienza a ser constante. Y eso creo que es la mejor noticia. Toda esa música, ¿dónde se puede escuchar? ¿Hay grabación? ¿Hay algún? Pues sí, hay discos. Últimamente pianistas como Silvia Navarrete, como Josep Olechowski, incluso o sea, sí hay grabaciones, Teresa Frank, sí hay grabaciones de música del siglo XIX, ¿cómo no? ¿No? Y cada vez hay más, sin embargo, acaba siendo, ¿dónde están los discos? Pues en Mixup, yo creo, ya no existe Mixup. ¿En dónde? Pues en Gandhi. ¿Ya no existe Mixup? Pues, o ya no, creo que ya no. En Mixup, bueno, insisto, en Gandhi, en iTunes, sí, es que es una cosa patética lo que está pasando con la discografía. También Por escuchar en YouTube. O en YouTube puede poner y aparecerá muy probablemente una buena cantidad de música que puede escuchar. En la fonoteca muy probablemente estén esos discos, estos que han grabado. Que lamentablemente, como ya tampoco es negocio hacer discos, ya no los vende nadie, ya no sé, es un drama. Bueno. Estas partituras yo las compré en librerías de viejo. Todo un logro. No. Y los archivos que tienen más partituras de este periodo en la Ciudad de México son el de la Facultad de Música de la UNAM y del Conservatorio Nacional de Música. Lógica. Ahí está. ¿Y quién toca esa música para que pueda ser? Pues nosotros, pero Puede uno escuchar. pues eso es parte de lo que nos hemos... Radio UNAM, Eso es parte de lo que nos hemos propuesto hacer. En realidad estamos ya poco a poco buscando el modo de conformar equipos de trabajo para que los estudiantes
que muchas veces los profesionales ya tienen muchos compromisos y muchas cosas que hacer. Entonces, lo que yo sugerí es que los estudiantes, a ver, en la Facultad de Música, cada semestre a los pianistas les exigen al menos una obra mexicana. Montar al menos una mexicana al semestre. Pues yo lo que propongo es que pongan una de estas, que elijan cuál, la que quieran, y que se hagan, o si no, pues que se junten para hacerlo. En fin, he propuesto varias cosas, todavía no se ha logrado consolidar, pero va a ocurrir, porque esto tiene una riqueza intrínseca muy clara. Lo que pasa es que no se conoce, no es que no se interese la gente, es que no se conoce. Entonces, en la medida en la que se conozca... Se le puede presentar y ándale. Claro, no, por supuesto, ¿sabes qué? Elige de estas 5 cualquiera, pero vas a tocar una de estas. Tan. Pero para eso el maestro tiene que también involucrarse y participar y trabajar con nosotros, y hacer, ¿no? Yo estoy ahora muy contenta por eso, estoy ahora trabajando en el Fondo Reservado de la Tucamatín, por fin. Entonces, estamos haciendo eso, estamos trabajando porque los maestros digan sí. ¿No? Sí, mis alumnos van a poner esta obra, o esta pieza, o un grupo de esto. Es poco. Hay que tener paciencia. Investigación para qué institución. Esta para la UNAM. Bueno. Entonces, hemos hablado ya de Jesús Rivera y Fierro, cómo se relacionó con estos personajes de la Ciudad de México. Y lo interesante es que el nombre de este señor no existía en la historiografía mexicana, en ningún lado. ¿Cómo es posible, siendo tan importante? Bueno, es parte de lo que les digo. No es que no se interesen, es que no se sabe. El chiste es dar a conocerlo. Bueno, como digo, Rivera comparte la suerte de otros muchos personajes que construyeron una magnífica herencia musical que poco a poco vamos descubriendo. Yo lo conocí a través de sus impresos y de ahí partí a buscarlo, a perseguirlo literalmente al pobre. Y fue una verdadera persecución porque en los 55 años que estuvo funcionando su taller, 55 años, imagínate, el inquieto Rivera mudó 10 direcciones, se mudó a 10 direcciones distintas. Se imaginarán lo complicado que fue seguir sus pasos. Una vez que lo hice, entendí por qué nadie lo había estudiado. 1, no siempre utiliza su nombre completo. No, pone JR. Otras veces no pone nombre, solo la dirección, y casi nunca pone la fecha. La reconstrucción de su camino por las calles de la Ciudad de México pudo hacerse gracias a los periódicos en los que anunciaba sus publicaciones. En esta oportunidad, le agradezco profundamente, quiero llevarlos a dar un paseo por las calles del centro, siguiendo lo que yo he llamado la ruta de Jesús Rivera. ¿La ruta de qué? De Jesús Rivera y Fierro. ¿Vamos? ¿Me acompañan al centro? Muy bien. Me faltan. No sabemos, perdónenme, cuándo llegó a la Ciudad de México. Rivera y Fierro era de Durango. Él nació en lo que se llama Río Florido, Durango, en 1811. No sabemos cuándo llegó a la Ciudad de México, pero sí podemos saber que en 1835 se había casado con una señora Dolores del Río, una señorita Dolores del Río, en la Ciudad de México. Y que al año siguiente, o sea, en 36, bautizó de sus 13 hijos, José María Rivera y el novelista, con quien siempre se le confunde, o con quien se le suele confundir por las iniciales, claro, JR, pues José, ¿no? José o Joaquín, no sé. Pues como este muchacho sí fue muy célebre, José Rivera y Río fue muy célebre, un novelista muy importante, entonces muy fácilmente se le confunde a Jesús Rivera con su hijo. O de plano pone Jesús Rivera y Río. O sea, es que es fácil confundirse, es la verdad. Ahora sí. Bueno, empezamos con la historia. Lo primero que se sabe del repertorio de Jesús Rivera y Fierro es que en 1842 aparece en Tacuba 19 ofreciendo piano. Recordemos, él era profesor, era pianista y profesor de piano, de música, compositor. Entonces, lógicamente, él hacía pianos en primer lugar. ¿Qué instrumento? Pianos. Tenía su local en Tacuba 19, igual, y ahí vendía estos pianos y también el primer tomo del Museo Filarmónico que había impreso con Navarro, ¿no? Con Juan Ramón Navarro, ¿verdad?
ejemplar se trata de unas variaciones que compuso Henry Hertz, otro gran viajero, sobre un de la Cenicienta de Rossini, de la ópera La Cenicienta, la Cenerentola, ¿no?, de Rossini. Son unas variaciones tremendamente virtuosas, porque Hertz era un pianista virtuosísimo. Les traigo aquí una interpretación de estas variaciones, específicamente al piano Earl Wild. Es una grabación de 1964, una grabación ya considerada. Bueno, el 51 lo encontramos en la cerca de Santo Domingo número 8 y el portal de Santo Domingo número 4, actual calle de Belisario Domínguez. Ahí publica el segundo tomo del Museo Filarmónico, y a partir, como dije, de este segundo tomo aparece Rivera solo, ya no aparece Navarro, aparece Rivera solo como responsable de la publicación. Miren qué bonitas sus portadas. Al año siguiente se muda a la calle del Ángel, hoy República de Uruguay, donde continuó la publicación perdón, no es cierto, disculpen, no. En 51 y 52 se estableció en la calle de San Agustín, la actual calle de República de Brasil, en donde publicó el cuarto tomo del Museo Filarmónico, el periódico musical La Lira Mexicana y algunas piezas sueltas. Y tenemos de nuevo el Museo Filarmónico, miren qué lindo. Bueno, en 52 se muda a la calle del Ángel, ahora sí, República de Uruguay, donde continuó la publicación de La Lira Mexicana y otras piezas sueltas. Entre 54 y 55 mudó su repertorio a la calle de Jesús de Nazareno, número 14, actual calle de Isabel la Católica. Ahí publicó los periódicos Las Flores Mexicanas, de la Biblioteca Musical y piezas sueltas. Insisto, cuando hablo de periódicos musicales, repito, hablo de colecciones de partes. Aquí tenemos esta. Se trata de La Perla, una polka machuca escrita por Alejo Infante. Alejo Infante fue un compositor muy célebre del periodo. Tremendamente productivo, mucha obra, y la mayor parte de su obra se la publicó Rivera. También tiene obra publicada por Murguía, pero Rivera fue de sus más importantes impresores. Esta pieza, La Perla, no está grabada. Yo me tomé la libertad de hacer una interpretación de esto. Ahí va. Relajado. Había de todo. Es lo que me parece importante. ¿Quién es Miguel López? Pero con un amigo. Ah, ¿está dedicada a Miguel López? Dedicada, compuesta y dedicada al señor Don Miguel López. Ah. Muy bien. ¿Y eso que tocaste es toda la polka? ¿Era un pedacito? Es el tema. Ah. Es que no tiempo, sino. Yo quisiera que todas las obras completas, pero no podemos, no nos da tiempo. Bueno, en
en 56 a 62, el establecimiento cambió de nombre. Se convirtió en Repertorio de Música y Litografía de Jesús Rivera e Hijo, siendo el hijo de Manuel Rivera, ya lo dijimos, ¿no? Hasta 62 se mantuvo en la calle de Jesús de Nazareno, hoy República del Salvador, en donde se publicaron piezas sueltas. Ahí tenemos una pieza suelta de ese lugar. Bueno, en 58, Manuel Cirilo Rivera abrió su propio taller en Capuchinas 17, calle de Bolívar. De ese taller salió el álbum Recuerdos de México, compuesto por Luis Hahn, y el repertorio de los jóvenes pianistas. Se mantuvo en ese local hasta el año 2001. Luis Hahn, otro viajero, otro gran compositor, que no solo era músico, sino que también era botánico. Y estuvo asociado a los gobiernos liberales y además era vegetariano. Un personaje un poco curioso. Entonces dedicó su álbum Recuerdos de México, que es una serie de piezas para piano dedicadas a lugares específicos, a lugares emblemáticos de la Ciudad de México, como la Catedral, como el Colegio de Minería, como en fin, la Escuela de San Carlos, como Bucareli. Y son pues más de 12 obras para piano solo, que fueron impresas en el taller de Rivera, desde luego. Y esta es la portada, es de la primera obra, que se llama Paseo del Mar. Esta obra completa la dedica Luis Hahn a otro viajero botánico, Alejandro Dumas, que había venido a México antes. Y les traje el ejemplo de esta obra. De esta obra que se llama Paseo del Mar, es un fragmento al piano Silvia Navarrete. Luego, en 62, se localizaron en la calle de Coliseo número 4, frente al teatro principal. Lugar estratégico. Claro, salía la gente del teatro, aquí tiene usted ¿no? Aquí tiene usted su arreglito de la ópera que acaba de escuchar. Un lugar perfecto para vender partituras. Es decir, por primera vez Rivera coloca su negocio en un lugar estratégico. En la calle de Venustiano Carranza. Ahí se publicaron las siguientes colecciones: El Ramo de Flores, el periódico de la Sociedad Filarmónica Mexicana, el Semanario Ilustrado, el álbum de música austríaco-mexicana para piano y piezas sueltas. O sea, muchísima música. Escuchen la cantidad de colecciones. Y estos son nada más las colecciones, la cantidad de piezas sueltas que se publicaron ahí. O sea, producía muchísimo. Eso nos puede dar idea de la demanda. Digamos, ¿se tiene idea de cómo están compuestas estas colecciones? Sí. Las colecciones normalmente son semanales. Y es una semana, o sea, son 52 semanas al año. Normalmente son 52 semanas cada tomo. Cada tomo tiene normalmente 52 números. A veces no, a veces son bisemanales, entonces pues tienen la mitad. Y a veces aleatoriamente, y entonces tienen 30, 32, 34, ¿no? Pero más o menos se puede decir que es así, son semanales, la mayoría.
A ver, aquí tenemos estos ejemplos. Un baile en máscara, que es parte del Ramo de Flores, una de las colecciones, y tenemos aquí también el escenario de la Sociedad Filarmónica Mexicana. Esto es muy importante, porque esta Sociedad Filarmónica Mexicana fue el antecedente directo del Conservatorio Nacional de Música. Estos músicos que estaban en esta sociedad mexicana fueron los que pugnaron porque el conservatorio existiera como existe. Uno de ellos era una escuela. Sí, o sea, profesional de música, que no existía. En ese momento, esta gente se junta y dice, a ver, vamos a ver, ¿con quién hay que hablar? ¿Con quién hay que negociar esto? Y entonces, finalmente lo logran. Pues uno de los personajes que forman parte de esta Sociedad Filarmónica Mexicana es Aniceto Ortega, un personaje importantísimo, muy interesante. Él era médico. También era compositor, realmente un excelente compositor. Entonces, este ejemplo que les pongo en la imagen es una romanza sin palabra de este compositor. Les traje un ejemplo musical que no corresponde a esta, sin embargo, corresponde a otro número de esta colección de la Sociedad Filarmónica Mexicana. Es una elegía que Aniceto le dedica a su madre. Aquí pasa algo importante. En 69, la imprenta litográfica de Rivera, por primera vez, publica Noto. Cambia de ser una imprenta litográfica y tipográfica. 69. En ese momento empiezan a publicar textos. Por ejemplo, es el periódico, el periódico El Ferrocarril. Ahí está. Yo tengo mi teoría, no es difícil inferirlo. A ver, sus hijos, ¿qué hacían? Sus hijos eran periodistas, eran novelistas, era gente que escribía. Entonces, fundamentalmente, el hijo más grande, que es José María Rivera del Río, que era de veras un novelista muy célebre en la época. Yo una personalidad de la cultura del momento. Entonces, este muchacho escribió sus libros desde el 65 está publicando. Y lo publica en otro lado, publica con otros impresores, porque su padre no tenía una imprenta tipográfica. Entonces ya puedo imaginarme la cena familiar. Papá, por favor, tengo que ir a poner mi libro en otro lado. Qué barbaridad, pon por favor una imprenta tipográfica para que podamos publicar aquí nosotros nuestras cosas. Algo así. Creo. Porque curiosamente, a partir de ese momento, pues todos los libros de Rivera salieron de la imprenta de Rivera. ¿Qué orientación tenían sus periódicos? ¿Liberal o conservador? Es muy chistoso. Los hijos es decir, Rivera era tremendamente conservador. Jesús Rivera. Pero sus hijos, más liberales que Juárez, tremendo. Muy bien,
interesante. Finalmente también se ve en eso, se ve ese momento en México. Como podríamos verlo hoy, ¿no? Tan polarizado tal vez como hoy. Interesantísimo. Bueno, entonces aquí tenemos ya la década del 70, hemos llegado. Ahí se establecieron en la calle de Coliseo Viejo, hoy 16 de septiembre, bajo la Gran Sociedad, que era un café. La Gran Sociedad era un café. Y que estaba arriba, muy elegante, y abajo tenían la tienda. De nuevo, es un lugar estratégico. El teatro, perdón, estaba ahí. No era lo que ahora es 5 de mayo, ¿no? Exactamente. Lo que ahora es 5 de mayo. Sí. Pero ahí no hay, dice ese No, está más lejos. No, aquí el punto es que ahí, muy cerquita, estaba la librería de Murguía, por ejemplo, que ya había muerto, pero por ahí estaba, y sobre todo están abajo de un café, y ese café era muy fifí, como está de moda decir ahora. Era un café muy elegante, bueno, elegante, un café bien. Pues claro, pues se van a cafecito y pues nada, vamos a ver qué partitura nos encontramos. ¿Verdad? De nuevo hablamos de un punto estratégico por otra razón, claramente porque está cerca del teatro, no porque está cerca de la gente. ¿Café de qué? ¿De la sociedad? La Gran Sociedad, sí. No, debajo, sí, estaba debajo. Estaba abajo. Pues aquí encontramos... Ay, no, que va a arrancar bien. A ver, aquí entonces, en este lugar, en este establecimiento, publicaron ni más ni menos que el álbum de Ángela Peralta, ¿no? Esta gran compositora y cantante tan famosa. Bueno, pues su álbum fue impreso por Rivera en este establecimiento, en este lugar. Siguió el ramo de flores, el repertorio de las señoritas, buquet de melodías, el repertorio musical semanario de las señoritas, el correo musical del que hablábamos antes y la zarzuela de la que también hablábamos. O sea, estamos hablando de una cantidad tremenda, de nuevo. Ahora les traigo, una vez les digo cuál es mi intención con esto, la Galopa México de Ángela Peralta para piano. El piano es Joseph Olechowski. Y después les voy a poner otra galopa de un autor extranjero, Eugene Ketterer. Y también es una galopa. Para que vean cómo finalmente los compositores mexicanos están usando lo que bien, están adaptándose a eso. Probablemente. Hay un estudio sobre diversiones públicas. Ahí seguramente. Ahí debe aparecer, sí. Bueno, entonces aquí les traigo estos ejemplos. Qué linda es muchísimo esta portada de Angelina. Me parece muy bonita y es parte de otro semanario, el repertorio musical Semanario de la Señorita. Y aquí tenemos esta obra de Eugene Ketterer. Es una galopa de concierto, piano, y está publicada, sí, evidentemente esta obra también se publicó en Europa, que es otra cosa que quería yo mostrarles. O sea, los impresores locales lo que hacían también a veces era tomar obras que estaban publicadas en Europa y las publicaban ellos también. Es el caso de esta obra. Aquí aparece como un número del buquet de melodías, otro semanario de Rivera, y les traigo el ejemplo específico de esta obra grabada en Europa, donde también evidentemente se publicó.
En ese mismo año se mudan a la tercera calle de Vergara, perdón, de Vanegas, número 4. De Vanegas, número 4, actual calle de Loreto, donde se publica el periódico no musical La Linterna del Diablo. A partir de este momento ya no he encontrado yo ejemplos musicales impresos por mí. Yo creo que hay una razón bastante lógica para esto y ustedes mismos lo van a descubrir. Muy rápidamente se mudan a lo que fue a la última dirección en donde yo los encuentro, en 76, a la segunda calle de San Lorenzo, número 14, continuación de cerca de Santo Domingo, actual Belisario Domínguez. Se regresó casi al punto de partida. Digo, no exactamente, pero dio la voz. Ahí, H. Neldine, el mismo con el que había publicado el correo musical, publicó el libro La Revolución Mexicana de 1876, ¿no? La revolución, la que dirigió Benito Juárez en contra del gobierno de Sebastián Arrugeta. Bueno, más bien no, de la reelección de Arrugeta. Esta obra fue recopilada por Agustín Rivera y Río, uno de los hijos de don Jesús Rivera, y fue publicada en esa dirección, pero quien aparece como responsable de la publicación es H. Neldine, no es Rivera. Y es que en febrero de 77 muere Rivera. O sea, ya estaba muy grande, ya puedo suponer, más de la anemia, me imagino que fue una cosa que ya venía cargando, ¿no? Debe haber debilitado poco a poco, entonces es lógico que en sus últimos años, ya 76, 75, pues ya está, tal vez ni siquiera ya yendo al negocio, ¿no? Tal vez probablemente ya en su casa. Esa puede ser una razón. Y para terminar esta plática, ya vimos algunas de sus portadas, ¿no? Ya hablamos de su taller, dijimos que fue profesor, y ahora los invito a conocer una de sus composiciones, que era compositor también. Se trata de la marcha fúnebre dedicada a la célebre cantatriz Enriqueta Sontag. Enriqueta Sontag era una cantante famosísima, tipo María Callas, de la época, que vino a México, la pobre, contratada por una compañía de ópera, y después de cantar la Desdémona en el Hotel de Rossini, cayó en cama enferma de cólera. Murió el 15 de junio de 1854. Entonces fue una tragedia, se podemos suponer, una cosa muy triste, y muchos artistas le dedicaron poemas, le dedicaron distintas cosas.